Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Continuamos este recorrido que hemos venido sugiriendo de amplio, con abundancia de sugerencias sobre el corregir al hermano y al mismo tiempo el desde dónde afrontar el pecado del otro visto, visto desde la misericordia de Dios y visto desde la fraternidad, o sea, entendido el hermano no solo como el pecador, sino como el hermano. Y el día de ayer veíamos que debemos sentir preocupación cuando alguien que peca contra nosotros no recibe a solas la corrección. A solas lo va a enfatizar bastante Agustín, a solas la corrección. O sea, busca que en vez de poner al hermano en el escarnio público, buscarlo a solas y a solas en el amor, en la fraternidad que debe primar, buscar la corrección y que de esa manera se enmiende. Dice, pues cabe que por vergüenza comience a defender su pecado y al que querías hacer más recto lo hagas peor. Entonces, no podemos no buscar al hermano a solas para buscar su corrección. Entonces, fíjense, es el respeto profundo por el otro y por su proceso de conversión, ¿no? Vamos a continuar. Continúa Agustín diciendo entonces, dice, corrígele pues a solas. Dense cuenta, vuelve otra vez y dice, corrígele pues a solas. No como lo que usualmente sucede, que hay una falta y el último en enterarse es el interesado y ya o la comunidad o la familia o los vecinos o todo el mundo sabe algo que sucedió, que puede ser difícil, pero entonces no se hace el conducto que el Evangelio propone, que es ese encuentro a solas con el hermano. Dice, si te escucha, has recuperado a tu hermano, puesto que habría perecido de no haberlo hecho, ¿no? Te siento casi que si yo no intervengo, mi hermano puede morir. Lo coloca en esos términos de muerte. Pero si no te escucha, es decir, si defiende su pecado como acción justa, o sea, si está cerrado, si no reconoce su falta, si no permite que se le apoye y que le apoyes a sola, toma contigo, dice, 2 o 3, para que por el testimonio de 2 o 3 sea válida toda palabra. Que fíjense que va avanzando poco a poco. El primer recurso siempre será a solas, para que la cosa quede zanjada entre ellos. En caso de una cerrazón tal, buscar 2 o 3. Dice, si ni a ellos escucha, comunícalo a la iglesia, a la comunidad. Y si ni a la iglesia escucha, sea para ti como un pagano y publicano. O sea, cuando se han agotado absolutamente todos los recursos para la corrección y para la enmienda de quien ha cometido la falta, pues dice, sea tomado como un pagano, como un publicano. Te dice, no le incluyas ya en el número de tus hermanos. Fíjense que aquí ya coloca una cuestión supremamente fuerte. Dice, no le incluyas ya en el número de tus hermanos, mas no por eso hay que despreocuparse de su salvación. O sea, salir de la comunidad implicaba una sanción medicinal para que experimentara el dolor que se siente estar fuera de la fraternidad, del amor fraterno, del amor que quiere, del amor que cura, del amor que protege, del amor que promociona, ¿no? Dice, mas no por eso
hay que despreocuparse de su salvación. O sea, sigo siendo responsable de su salvación en cuanto que debo continuar en la tarea de buscar su conversión. Y en efecto, tampoco incluimos entre los hermanos a los étnicos, es decir, a los gentiles y a los paganos, y no obstante buscamos siempre su salvación. Puede que ya no hagan parte de nuestra comunidad, pero buscamos siempre que el Señor tenga misericordia y que ellos experimenten la salvación de alguna manera en su corazón, ¿no? Dice, esto lo hemos escuchado del Señor que nos amonesta y con tanto énfasis nos manda, que a continuación añadió esto: en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra quedará también atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado también en el cielo. Bien interesante esto este pasaje que comenta Agustín. Dice, comienzas a tener a tu hermano por un publicano, o sea, le atas en la tierra, pero atento a atarle con justicia. Fíjense qué interesante esto. Le atas en la tierra, hay ciertas condiciones que se ponen, pero atento a atarle con justicia, pues los lazos injustos los rompe la justicia. O sea, no podemos atar con injusticia, con agravio, con cizaña, con violencia, con agresividad, no podemos atar, o sea, decir, hombre, colocar un cierto límite, pero excedernos con el hermano. Entonces, atento a atarle con justicia, o sea, siempre buscando el bien y el respeto por el otro. Yo creo que esto tiene que ser muy importante, ¿no? Continúa. Una vez que te has corregido y te has puesto de acuerdo con tu hermano, le has desatado en la tierra. Fíjate qué interesante esto. Cuando le atas es cuando has puesto los límites, cuando le desatas, cuando lo has desatado en la tierra, cuando una vez te has corregido y te has puesto de acuerdo con tu hermano, le has desatado en la tierra. Llegaron a la fraternidad, llegaron al acuerdo, llegaron a una experiencia de conversión. Dice, una vez que le has desatado en la tierra, quedará también desatado en el cielo. Entonces, mucho concedes no a ti, sino a él, ¿no? Porque mucho fue el daño que causó, no a ti, sino a él mismo. Vuelve Agustín y insiste sobre lo mismo. Cuando el hermano te ha hecho un daño, y quizás esto nunca lo pensamos, miren, esto en realidad es difícil de pensarlo y mucho más de digerirlo y de integrarlo, ¿no? Cuando el otro me ha hecho daño a mí, se ha hecho más daño a él mismo, se causó mucho más daño a él mismo. Por eso, cuando concedes el perdón, cuando concedes el corregir amorosamente a tu hermano, lo haces más por él que por ti. O sea, tu deseo de bien y de salvación para el otro va más allá incluso del propio agravio y falta que tuvo él para contigo. Entonces, fíjense que es un amor que refleja el amor de Cristo, que fue capaz de no pensar tanto en sí mismo como en la salvación que iba a procurar en aquel que le estaba injustamente condenando. Tanto así que esa expresión de la cruz, que siempre debemos como tenerla presente, esa expresión de la cruz que apunta a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una expresión la más profunda, el perdón más profundo, el perdón más sentido, donde el Señor casi que dice, están ciegos, son ignorantes, perdónalos, Padre,
pensando más en el pecador que en su propio dolor. Es lo que nos está expresando de alguna manera Agustín también aquí en este corto pasaje. Continúa Agustín entonces, dice, estando así las cosas, ¿qué significa lo que dice Salomón según hemos escuchado previamente en otra lectura? Está hablando de otra lectura. Dice, quien dolosamente hace guiños, acumula tristezas para los hombres. Quien en cambio censura abiertamente, engendra paz. Interesante esto. Quien dolosamente hace guiños, quien cierra los ojos, quien solamente deja pasar y no se preocupa, pero no se preocupa de cualquier manera, no se preocupa amorosamente, sinceramente y con dolor sincero de que el hermano está en peligro de muerte. Es quien dolosamente hace guiños y deja pasar, acumula tristeza para los hombres. Claro, porque lo deja pasar, no le permite crecer, no le permite ser mejor. El que deja pasar el error. Piensen ustedes también, luego lo vamos a hablar un poco más adelante sobre el padre de familia, cuando guiña el ojo, cuando voltea la espalda, cuando se hace el desentendido del fallo y los errores del hijo, cuántas tristezas acumulan. De esto podríamos hablar bastante y de hecho de eso pues vamos a hablar en futuros programas, que si Dios nos la presta, pues vamos a hablar sobre un poco el tema familia. Dice, quien en cambio censura abiertamente engendra paz. O sea, quien es capaz de censurar, de confrontar en el modo como el Señor lo propone, primero a solas. Él dice, él hace la primacía de las solas. Recordemos un poco la primera lectura, que hace Jesús sobre cuando ores, cuando ayunes, cuando hagas limosna, lo mismo cuando corrijas, hazlo a solas, que en lo secreto del corazón pues va a quedar esto, ¿no? Entonces, cuando hacemos la censura con amor, engendramos paz. Hacemos una censura, puede que no guste, pero cuando la hacemos amorosamente, engendra paz, porque va a engendrar concordia. Dice, si pues quien censura abiertamente engendra la paz, ¿cómo manda, corrígele a solas? Es bien interesante, Agustín se hace todas las preguntas habidas y por haber para ir como profundizando sobre esto. Censurar abiertamente, ¿cómo manda corrígele a solas? Entonces vamos a ver Agustín cómo va explicando esto. Dice, hay que temer que los preceptos divinos se contradigan, ¿no? Pero advirtamos que ahí existe concordia plena. O sea, no juzguemos como ciertas personas vanas que erróneamente opinan que los dos testamentos de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo, están en una oposición hasta el punto de pensar que hay contradicción entre ellos, dado que un texto pertenece a un libro de Salomón y el otro al Evangelio. No hay contradicción alguna entre la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo. Hay concordancia, hay comunión, hay continuidad, hay cumplimiento, están íntimamente ligadas. Dice, pues si alguien ignorante y acusador de las divinas escrituras dijera, he aquí un caso en que los dos testamentos se oponen. Dice, oposición, ¿no? Dice, el Señor dice, corrígele a solas. Pero Salomón dice, quien censura abiertamente engendra paz. Dice, ahí hay una contradicción, porque el Señor dice, corrígele a solas, y Salomón dice, corrígele abiertamente, y engendrarás paz. Entonces, ¿no sabe el Señor lo que mandó? ¿Salomón quiere golpear la frente del pecador? No, Salomón quiere golpear la frente del pecador. Dice, Cristo respeta el sonrojo del avergonzado. Cristo respeta el dolor y la vergüenza del pecador.
De ahí que la confesión sea el acto personal, a solas. En el primer texto está escrito: quien censura abiertamente engendra paz. En el segundo, en cambio, corrígele a solas, no en público, sino privadamente y en secreto, ¿no? Vamos a ver, tú, que tales cosas piensas, quieres conocer que no hay contradicción entre los dos testamentos por el hecho de que el libro de Salomón se encuentre aquello y en el Evangelio esto. Entonces vamos a ver que no hay una contradicción entre corrígele a solas y corrígele abiertamente y tendrás paz. Dice, escucha al apóstol. Entonces ya Agustín se apoya ahorita en la autoridad de San Pablo. Entonces, a ver qué es lo que dice San Pablo sobre eso. No hay duda de que el apóstol es ministro del Nuevo Testamento. Escucha pues al apóstol Pablo que manda y dice: censura a los pecadores en presencia de todos para que los demás sientan también temor. Vamos a ver cómo prosigue esto, ¿no? Entonces, no es ya el libro de Salomón, sino la carta del apóstol Pablo la que parece entrar en conflicto con el Evangelio. Parece. Entonces, sin infringirle una afrenta, dejemos por el momento de lado a Salomón, escuchemos a Cristo el Señor y a su siervo Pablo. ¿Qué dice el Señor? Si un hermano tuyo peca contra ti, corrígele a solas. ¿Qué dices tú, apóstol? Censura a los pecadores en presencia de todos para que los demás sientan temor. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a ver, Agustín, cómo va resolviendo esto. Porque muchas veces lo hacemos público y el Señor nos dice que lo hagamos a solas. Dice, ¿asistimos a esta controversia en calidad de jueces? A ver cuál nos parece mejor. En ningún modo, dice Agustín. Aquí no venimos a ver cuál es la que más nos va y en qué momento nos va. Es más, sometidos al juez, pidamos que nos abra. Huyamos a refugiarnos bajo las alas del Señor nuestro Dios, pues nada dijo que contradiga a su apóstol. Entonces vamos a ver cómo Agustín lo va desarrollando, porque tenemos esa inclinación. A veces lo hacemos públicamente para que sea escarnio público, para que los demás pues sientan miedo y no cometan ese error. Pero el Señor insiste también en hacerlo a solas. Y dice Agustín que no hay contradicción. Dice, el Señor mismo hablaba por boca de Pablo, según demuestran estas palabras. ¿O quieren tener una prueba de que Cristo habla en mí? Ahora, es Cristo quien habla en el Evangelio. Es Cristo quien habla en el apóstol. Cristo dijo lo uno y lo otro. Una cosa por su propia boca, la otra por la de su alguacil, por la de su representante. En efecto, cuando un alguacil proclama algo emanado de un tribunal, no se escribe en las actas, dijo el alguacil, sino se escribe que lo dijo el que ordenó al alguacil que lo dijera. Entonces, lo que dice Pablo lo dice el Señor. Y lo que dice el Señor, pues lo dijo por su boca, pero será el mismo Señor el que está hablando. Y depende mucho también de la circunstancia, ¿no? Dice, por tanto, hermanos, escuchemos estos dos preceptos y entendiéndolos y situándonos entre uno y otro en actitud de paz. Entendamos un poco cuándo habrá que hacer una corrección pública, que es menos aconsejable a mi parecer. ¿Cuándo habrá que hacer una corrección a solas? Siempre será recomendable según el Señor. Dice, si hay concordia en nuestro corazón, la Escritura Santa no muestra discordancia en ninguna de sus partes, no es que haya contradicción. Todo es absolutamente verdad. Uno y otro texto son verdaderos, pero debemos discernir cuándo hemos de hacer una cosa y cuándo hemos de hacer la otra. Fíjense que aquí está la clave. Cuándo hemos de corregir públicamente y cuándo hemos de corregir a solas. Entonces, unas veces hay que corregir al hermano a solas, claro, y otras veces hay que corregirlo en presencia de todos para que los demás sientan también
temor. Y ojo que cuando hablamos de temor no estamos hablando de miedo, no, que sintamos un poco que eso que sintió este hermano, que esta experiencia que vive este hermano, tiene que hacernos recapacitar a todos para no cometer los mismos errores. Y que siempre estamos abocados a veces a repetir los mismos errores. Es una cuestión increíble. Cometemos a veces los mismos errores. Entonces lo que dice Agustín es, hey, ¿cuándo corregir público, cuándo corregir privado? Siempre para el bien y la salvación del hermano, ¿no? Dice, si en determinada circunstancia cumplimos lo primero y en otra lo segundo, tendremos la concordia de las Escrituras y no caemos en error si llevamos a la práctica y obedecemos ambos preceptos. ¿Por qué? Porque ambos preceptos manan del Señor, son palabra del Señor. La una dicha por el Señor mismo, la otra dicha a través del apóstol. Pero es verdad, no existe contradicción. Es solo el Espíritu Santo nos tiene que dar discernimiento para una o para otra. Pero me dirá alguien, ¿cuándo he de cumplir el primero y cuándo el segundo? Aquí es donde viene el tema. No sea que corrija en privado cuando tenga que corregir en público o corrija en público cuando deba corregir en privado. Interesante. Vamos a quedarnos hoy un poco aquí, un poco en el entorno de la corrección. Corregir a solas y corregir públicamente son mandatos del Señor. ¿Cuándo hacerlo? Es lo que nos va a explicar Agustín en la próxima semilla que continuemos. ¿Cuándo hacerlo? Pero de todas maneras, como quiera que hagamos una o la otra, hay una de las cosas que Agustín ha hecho énfasis en esta semilla, es hagámoslo por amor al hermano, más que por mi propio desagravio. Fíjense que Agustín relativiza el propio dolor para salir al rescate del hermano, así como Cristo relativizó su propio dolor para salvar y darnos vida a nosotros y para que nosotros hubiésemos obtenido salvación. Pidámosle pues al Señor que en esta cuaresma pues nos ayude un poco en ese discernimiento. Señor, ¿cuándo debemos corregir en público? ¿Cuándo debemos corregir en privado? Y vamos a ver qué propuesta nos hace Agustín al respecto el día de mañana, si Dios nos presta la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.